A todos y a todas las asistentes, bienvenidos a esta jornada que celebramos con ONTIER sobre el nuevo marco regulatorio para el acceso y conexión a las redes eléctricas y sus implicaciones prácticas. Dos breves comentarios previos. La sesión será grabada y se pondrá a su disposición en la página web de FADE en los próximos días. Igualmente, les trasladamos que la presentación utilizada en la jornada se la facilitaremos también por correo electrónico para facilitar el seguimiento de la misma por correo los próximos días. Las preguntas las pueden formular a través de la propia plataforma Zoom y se intentarán responder al final de las ponencias. Y sin mayores preámbulos, le voy a hacer la palabra a Jorge Álvarez González, socio de Departamento Regulatorio, Derecho Público, Urbanismo y Competencia de ONTIER, agradeciendo ya de nuevo por anticipado tanto a Pablo, a Mónica como a Silvia, pues la exposición de las ponencias que van a realizar. Jorge, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este espacio virtual. Muchas gracias por su asistencia, muy nutrida, lo que evidencia el interés que suscita el tema que hoy vamos a abordar. En nombre de ONTIER, quiero expresar nuestro agradecimiento a FADE por contar una vez más con nuestro despacho en la organización de un evento sobre un asunto de gran trascendencia para las empresas asturianas, como es el caso del Real Decreto 1183 de 29 de diciembre de 2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y energía eléctrica. Esta es una norma de desarrollo de la ley del sector eléctrico largamente esperada, que introduce racionalidad y seguridad jurídica en la regulación de una materia que es clave en cualquier proyecto energético y que de seguro pensamos en ONTIER que contribuirá al impulso de las energías renovables que tanta importancia van a tener en Asturias en los próximos años, en la generación de riqueza y en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevas tecnologías y en el contexto de la transición energética en la que, como todos sabemos, creo, tanto se juega en nuestra región. El esquema del evento, como ya ha adelantado Ignacio, pues empezaremos por una exposición de los aspectos más destacados de la norma por parte de Pablo Enrile, de Silvia Sanfelipe y de Mónica Álvarez, socio, abogada y counsel de ONTIER y miembros de nuestro equipo de energía, y seguidamente pues tendremos un turno con las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener interés en formular. Y ya sin más prolegómenos, pues le cedo la palabra a nuestros ponentes. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla con el esquema de la presentación. Vamos a iniciar la sesión contextualizando mínimamente este nuevo reglamento que se ha publicado a finales del 2020 y que ha entrado en vigor el 31 de diciembre de 2020. Se trata de una regulación relativa a la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, es decir, la utilización para usar las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, así como de la autorización para poder conectarse a un punto concreto de esas redes. Sería el objeto, de manera muy básica, de este reglamento. Como decía Jorge hace un segundo, esta norma que se ha retrasado más de lo previsible y que viene a aportar seguridad jurídica, en realidad proporciona, como digo, esa seguridad jurídica, pero también plantea determinadas dudas en su interpretación y en su aplicación. La principal finalidad de este reglamento, sobre todo, es hacer posible la plena vigencia y aplicabilidad del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. En este artículo no es el que precisamente regula los permisos de acceso y conexión. Este artículo no era aplicable porque faltaba la regulación de desarrollo que se ha querido constituir este nuevo reglamento. La consecuencia era la aplicabilidad de la ley del sector eléctrico anterior a la vigente, es decir, la de 1997 y su regulación de desarrollo, lo que ha generado desajustes, lo que ha generado distorsiones en la aplicabilidad de la normativa. Esto se trató de paliar ya cuando se aprobó la ley del sector eléctrico, incluyendo una disposición transitoria que venía
a regular la transitoriedad de permisos de acceso y conexión obtenidos con anterioridad a la ley 24 de 2013, porque hay que tener en cuenta que conforme a esa ley de 97 que está aplicada, no se preveía la caducidad de los permisos de acceso y conexión, a diferencia de lo que recoge la nueva, que fija un periodo de caducidad de 5 años, de acuerdo con lo que se verá un poco más adelante. Bueno, pues la ley ya previó una transitoriedad que ha finalizado muy recientemente. Durante mucho tiempo se paralizó, se suspendió todo lo referente a la tramitación de estos permisos, pero ya dentro del proceso de descarbonización en el que está inmerso en nuestro país, se adoptaron nuevos pasos para impulsar, sobre todo, los proyectos que tenían permisos concedidos pero que no estaban finalizados, es el caso del Real Decreto Ley 15/2018, y sobre todo luchar o hacer frente a cierta especulación con estos permisos. El Real Decreto Ley 15/2018 Perdón, que dicen que se ve fatal que te pongas esto. A ver si se oye mejor así. No sé si así se oye un poco mejor. Sí, vale. Mucho mejor, muchas gracias. Sí. De acuerdo, vale. Pues de lo que estaba hablando es de esos pasos que se han ido dando para superar la distorsión que existía en la normativa como consecuencia de la falta de desarrollo reglamentario de la ley en lo que se refiere a los permisos de acceso y conexión. El primer paso, después de una cierta paralización en el sector y ya una vez en marcha el proceso de descarbonización, fue ese Real Decreto Ley 15/2018 que trató de agilizar la ejecución de proyectos que ya tenían permisos de acceso y conexión, pero que no estaban finalizados y, en cierto modo, abordar una cierta especulación que existía en torno a esos permisos. Ahí se regularon una serie de obligaciones económicas que debían cumplir los promotores para cubrir los costes de conexión a las redes que eran necesarias para poner en marcha, para verter la energía a la red, estableciendo unos plazos para ello que, si no se cumplen, determinan la caducidad de los permisos de acceso y conexión. Y ese reglamento, luego veremos un poco más detenidamente cuáles son esos plazos. Y ese reglamento también previó unos hitos administrativos que igualmente debían cumplirse para evitar también la caducidad de los permisos de acceso y conexión, remitiendo a una norma posterior su establecimiento. Esa norma posterior fue o es el Real Decreto Ley 23/2020, una norma reciente de junio de 2020, donde se trata de impulsar a las energías renovables y también de ordenar la gran cantidad de solicitudes de acceso a las redes eléctricas, en un momento en el que está prácticamente saturados todos los nudos de la red de transporte y buena parte de las redes de distribución de más alta tensión en aquellos ámbitos donde existe recurso eólico y solar disponible. Este Real Decreto Ley 23/20, en el artículo 1, establece las condiciones para mantener los permisos de acceso y conexión en función o en atención a la viabilidad técnica y a la solidez de los proyectos, en función del cumplimiento de los hitos administrativos que son necesarios para la autorización y para la ejecución de esos proyectos, fijando unos plazos que son más exigentes para los permisos más antiguos y menos exigentes para los más recientes. El hecho de no cumplir esos hitos, como mencionaba antes, va a conllevar igualmente la caducidad de los permisos de acceso y conexión, permitirá liberar capacidad para fines que después veremos, en relación con aquellos proyectos menos sólidos, menos maduros, pero van a permitir avanzar, seguir hacia adelante aquellos otros que tienen visos de poder prosperar y consolidarse. Este sería un poco el marco al que habría que añadir toda una serie de reglamentos que regulan el ámbito, desde el reglamento del Real Decreto 1955/2000, que se refiere a todas estas actividades de transporte, producción, distribución, el Real Decreto 413/2014 respecto a la producción de energía eléctrica por fuentes renovables, otro reglamento del 2011 respecto a las instalaciones de pequeña potencia,
etcétera. Es decir, este reglamento no viene a eliminar ninguna de las normas anteriores, sino que viene a insertarse en todo este entramado normativo, debiendo coordinarse con todas ellas. Pero es que, además, para hacer efectivas algunas de las previsiones de este reglamento, es necesario o ha sido necesario elaborar una nueva norma. En este caso, se trata de una circular de la CNMC, la circular 1/2001, que se aprobó el 20 de enero y que ha entrado en vigor el 22 de enero de este año, como consecuencia de las competencias que se le atribuyeron en el 2019 a la CNMC y que determinó también una modificación de la ley del sector eléctrico. La circular tiene una regulación sobre todo de carácter técnico frente al carácter más jurídico que presenta el reglamento. A modo de ejemplo, la circular en principio tendría que determinar el contenido de las solicitudes de los permisos de acceso y conexión, el propio contenido de los permisos, las causas de denegación de los permisos, los criterios técnicos para determinar la capacidad de las redes, la viabilidad de las conexiones, para determinar si en un determinado momento es necesario el informe de aceptabilidad de quien gestiona la red aguas arriba respecto a solicitudes formuladas aguas abajo, condiciones económicas, es decir, toda una serie de especificaciones o de determinaciones de carácter más técnico. Esta circular, en principio, se ha aprobado solo para productores, o se refiere solo a productores. Se entiende que, dada la gran cantidad de solicitudes, la necesidad de desatascar, digamos, la tramitación de esas solicitudes, es necesario abordar en primer lugar la regulación respecto a los productores y se deja para un momento posterior la aprobación de nuevas circulares en relación con los consumidores y los distribuidores. Para terminar, solo una precisión más, y es que algunas de las determinaciones de la circular requieren a su vez un desarrollo a cargo de la CNMC. Se trataría de especificaciones de detalle para concretar la metodología y las condiciones del cálculo de acceso, de la determinación de las capacidades de las redes de acceso y conexión en las redes de transporte y distribución. Muy recientemente, la semana pasada, se han presentado propuestas para la determinación, para la concreción de esas especificaciones de detalle. Se ha abierto un periodo de información pública restringido, en principio, a determinados operadores dados de alta en la plataforma de red eléctrica. Se espera que en poco tiempo, en su caso, se incorporen las observaciones que hayan formulado esos operadores a la propuesta, se remita a la CNMC y por resolución se pueda aprobar, porque precisamente la aprobación de esas resoluciones con las especificaciones de detalle va a poner en marcha todo el proceso de solicitudes de nuevos permisos de acceso y conexión, levantando la moratoria que existe actualmente. Por lo tanto, con ello, digamos, cerraríamos el círculo de toda esta nueva regulación de cara a abrir un nuevo periodo en la solicitud de los permisos de acceso y conexión. A eso nos vamos a referir ahora a continuación, refiriéndonos al procedimiento necesario para la obtención de esos permisos. A ver, que los problemas de sonido nos obligan a hacer el cambio. Bueno, buenos días. Yo os voy a hablar ahora del procedimiento de acceso y conexión en concreto. Esta nueva regulación que Mónica ha introducido ha creado un nuevo procedimiento de acceso y conexión mucho más claro que el anterior, mucho más simplificado y mucho más eficiente, digamos. Entonces, ¿a quiénes les interesa este procedimiento de acceso y conexión? Y, en definitiva, ¿a quién les interesa esta normativa de la que estamos hablando hoy? Pues les interesa, como decía Mónica, a todos aquellos a los que quieran conectarse a las redes eléctricas de distribución y de transporte. Entonces, ¿quiénes van a tener interés en conectarse? Pues, por supuesto, las instalaciones de generación, renovables o no, las instalaciones de redes de distribución y de transporte, porque para integrarse en el sistema tienen que conectarse, lógicamente, a redes previas, las instalaciones de almacenamiento y los consumidores, que lógicamente quieren percibir la energía que les viene a través de estas redes, ya sean grandes consumidores o consumidores domésticos. Hay ciertas exenciones para estos grupos
para que tengan que solicitar, verse obligados a solicitar estos permisos de acceso y conexión. Y se refiere a exenciones, bueno, a grupos de menor impacto en el sistema, como los de autoconsumo sin excedentes o autoconsumo con excedentes, pero de potencia menor o igual a 15 kilovatios, y los consumidores domésticos. El nuevo procedimiento de acceso y conexión pivota sobre 4 criterios generales básicos, ¿no? A partir de ahora solo hay un procedimiento y una solicitud de acceso y de conexión. No es como antes, que por un lado solicitábamos acceso y por otro conexión, e incluso ante gestores o titulares de redes distintos, lo cual generaba pues mucho más tardanza, ineficiencia, incluso inconsistencias. Ahora, como decimos, tenemos un único punto de contacto, que es el gestor de la red a la que nos vamos a querer conectar. Y este ya tratará, como veremos a continuación, con el gestor de la red aguas arriba o con el titular de la red cuya intervención pueda requerirse. Todo el procedimiento debe hacerse por medios electrónicos, excepto si lo tramitamos en nombre de una persona física, que esto simplemente es una plasmación de lo ya previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero es todavía más importante en este caso porque el procedimiento pivota en torno a las plataformas web que los gestores de las redes van a tener que poner en funcionamiento. Las plataformas web van a ser fundamentales, en primer lugar, para conocer la capacidad de acceso a los nudos de la red, donde nos puede interesar solicitar ese acceso y conexión. Como veremos, es fundamental, de hecho, consultarlas. Explicaremos a continuación por qué. Entonces, esas plataformas nos va a valer para tener la información, para tramitar todo nuestro procedimiento y también para hacer el seguimiento de dónde estamos. Y el criterio básico para ordenar el procedimiento es el que se llama prelación temporal, que no viene más que a ser una plasmación de un criterio jurídico más tradicional, como que el primero que llega tiene mejor derecho, prior in tempore poter in iure. Las únicas excepciones son los concursos de capacidad y los casos de hibridación, como veremos. ¿Y qué es esto entonces de la prelación temporal? La prelación temporal es que se va a tener en cuenta a la hora de determinar a quién le doy acceso y conexión, si es que no hay capacidad para todos, a la solicitud que haya sido admitida a trámite primero. Una solicitud solo se puede admitir a trámite si ya se remite completa o si se ha subsanado, con lo cual esa es la fecha clave. Si 2 solicitudes llegan al mismo momento, que puede pasar, aunque pueda parecernos un caso un poco de laboratorio, el Real Decreto 1183-2020 ya prevé qué criterio utilizaremos en ese caso para el desempate. Curiosamente, se utiliza un criterio distinto si la solicitud se ha tramitado individualmente. En este caso, se considerará la fecha de presentación del resguardo de constitución a la garantía para su visto bueno ante el órgano sustantivo, y si estamos tramitando una solicitud conjunta de acceso de varias instalaciones que conectan al mismo nudo, se tiene en cuenta la fecha del resguardo de la constitución de la garantía. Esa fecha será la que determine el prelación. Entonces, ya venimos haciendo alusión a esto del depósito de la garantía. Es el primer paso del procedimiento de acceso y conexión. Como ya desde el año 2018 es obligatorio depositar una garantía ante la caja de depósitos que corresponda por un importe de 40 euros kilovatio. La finalidad de esta garantía, que tiene que estar vigente durante toda la tramitación del procedimiento, es la obtención de la autorización administrativa de explotación. Una vez que obtenemos esa autorización administrativa, se puede solicitar la cancelación de la garantía y en un plazo de 3 meses debemos tener esta resolución. Entonces, cuando se va a depositar la garantía, es muy importante que en ese resguardo que nos va a emitir la caja de depósitos figure unos determinados datos que por fin en este Real Decreto se concretan, porque antes no había concreción y cada Caja General de Depósitos nos pedía unos. Entonces, aquí se concreta que debe hacerse referencia al artículo 23 de este Real Decreto, que es el que regula esta cuestión, a la tecnología de la instalación, al nombre de la instalación, a la ubicación y a la potencia instalada.
ahí ya veis que ponemos si estamos ante una verdadera concreción, porque ¿qué es? Nos estamos planteando todos los de la gente que estamos en este sector, estamos planteando hasta qué punto es concretar, decir que hay que especificar la ubicación de la instalación. Es decir, hay que decir el término municipal, hay que decir la provincia, hay que decir la poligonal, hay que especificar las parcelas en concreto. Y esto es una cuestión que está sin resolver por la normativa. Y ya estamos viendo que las administraciones van a dar respuesta diferente según quién sea el tramitador y según quién sea la administración competente. Lo cual va a tener mucha incidencia, como veremos, porque luego no solo la caja de depósitos te tiene que emitir el resguardo, sino que luego la administración competente para otorgarte las autorizaciones administrativas tiene que dar el visto bueno a esa constitución de garantías. También es muy relevante porque, como la mayoría sabréis, desde el año pasado, como ya introdujo Mónica, se introdujeron unos límites para los cambios que se puede hacer en una instalación y que ésta pueda seguir siendo considerada la misma a los efectos del acceso y conexión, que son los límites que actualmente vienen dispuestos en la disposición adicional 14ª del Real Decreto 1955/2000. Entonces, nos planteamos esos límites, por ejemplo, que la ubicación no puede, de la planta no puede distar más de 10.000 metros de la planta original a la última, digamos, a la modificada. ¿Se van a considerar respecto de los datos que hagamos constar en el resguardo o desde los datos que hagamos constar en nuestra solicitud de permiso de acceso y conexión? Esto va a ser una de las cuestiones que probablemente traerán cola. El segundo paso, una vez hemos depositado la garantía, es remitir ese resguardo de la constitución de la garantía al órgano sustantivo para la emisión de las autorizaciones administrativas, con una solicitud expresa de que se pronuncie sobre que la garantía está bien constituida. En esta solicitud hay que especificar también la red de transporte y distribución a la que nos prevemos solicitar acceso y conexión. El pronunciamiento expreso, que hemos recibido ya preguntas en este sentido, el pronunciamiento expreso de este órgano sustantivo para la emisión de las autorizaciones administrativas es una condición de admisibilidad de la solicitud. Es decir, si todavía no tenemos esa confirmación de que la garantía ha estado bien depositada, no se nos va a admitir nuestra solicitud de permiso de acceso y conexión. O sea, no es como antes, que Red Eléctrica esperaba a tramitar tu solicitud de permiso hasta que recibía el visto bueno. No, ahora vas a recibir una resolución inadmitiéndote la solicitud de permiso de acceso y conexión. Entonces, aquí viene el plazo de 3 meses que se prevé que que disponga el órgano sustantivo para confirmar que esa garantía está bien constituida. Si pasan 3 meses y no se ha recibido resolución expresa, el silencio se entiende negativo y, por tanto, esa solicitud de confirmación desestimada. En ese caso, ya será cuestión de cada promotor de evaluar si merece la pena impugnar o recurrir esa desestimación presunta y en su caso esperará por una resolución expresa, que lo más probable es que se acabe emitiendo. Eso es lo que están diciendo todas las administraciones en ese momento. Una vez tenemos la resolución expresa, ya podemos presentar la solicitud de permiso de acceso y conexión y es entonces cuando se inicia el procedimiento. Como decimos, esta solicitud se presenta ante el gestor de la red. El contenido que tiene que tener se especifica en la circular de la CNMC. Si la instalación de generación tiene una potencia menor de 100 megas, tiene que concretarse el nudo al que nos queremos conectar. El gestor de la red, si ve que faltan datos o que hay algún defecto subsanable, puede requerir al solicitante a que subsane. Y a ella el gestor de la red decide si admitir o inadmitir la solicitud. Solo hay 4 causas por las cuales nos pueden inadmitir una solicitud de permiso de acceso y conexión. La primera,
como hemos adelantado, si no se ha constituido la garantía o si no hemos conseguido el visto bueno a la garantía del órgano sustantivo para la emisión de las autorizaciones administrativas. La segunda, si en el nudo concreto en el que hemos pedido acceso y conexión, la capacidad se va a otorgar mediante procedimientos específicos. Los procedimientos específicos son, nos vamos a referir luego a ellos, serían los concursos de capacidad y los nudos de transición justa. Otra causa de inadmisión, lógicamente, es si se emite una solicitud incompleta y no se subsana convenientemente. Y la cuarta causa de inadmisión, que es la que más está dando que hablar, es si en el nudo que hemos solicitado acceso y conexión no existe ninguna capacidad de acceso en ese momento. Entonces, normalmente la inadmisión supone la recuperación del 100% de las garantías otorgadas. Y la única excepción es esta última causa de inadmisión de la que hemos hablado. En este caso, si nos inadmiten porque no hay capacidad de acceso en el nudo que pedimos, se nos ejecutaría el 20% de la garantía otorgada. Y la única excepción o forma de evitar que se nos ejecute este 20% es demostrar que el día que constituimos la garantía, ojo, no el día que solicitamos el permiso, el día que constituimos la garantía a las 8 de la mañana, constaba que había capacidad libre y otorgable en la plataforma web del gestor de la red que corresponda. Por tanto, la recomendación preconstituir prueba el día que se esté depositando la garantía, que se prevé depositar la garantía, debiera intentar guardarse algún tipo de acreditación, aunque fuera a modo de pantallazo. Ya veremos qué otros medios permiten las plataformas web que se pongan en funcionamiento, pero aunque fuera un pantallazo para demostrar que ese día a las 8 de la mañana sí constaba que había capacidad otorgable en ese nudo. El resto del procedimiento, bueno, aquí lo tenéis muy resumido. Como veis, y con una indicación de los plazos aproximados, ¿no? Como veis, depositamos la garantía, solicitamos el visto bueno. Ahí la administración competente confirma expresamente que está bien constituida la garantía, entonces ya presentamos la solicitud de permiso de acceso. Se admite a trámite una vez esté completa y entonces empieza la evaluación por el gestor de la red. Ahí, si el gestor de la red, de acuerdo a los criterios que se contienen en la circular de la CNMC, aprecia que nuestra solicitud va a tener influencia aguas arriba, solicitará los informes de aceptabilidad a el gestor de la red aguas arriba, que puede ser uno o más gestores de la red aguas arriba. Una vez se emitan esos informes, nuestro gestor de la red, punto único de contacto, nos dará el resultado de la evaluación. Entonces nos remitirá esa propuesta previa. Como podéis ver, según en qué red nos queramos conectar, los plazos y según si son necesarios solicitar o no informes de aceptabilidad, los plazos van a variar mucho. Una vez recibida esa propuesta previa, nosotros podemos aceptarla, denegarla o incluso pedir que se nos revise ciertas cuestiones de la misma. Se emitirá en tal caso una nueva propuesta, aceptaremos o denegaremos la propuesta y entonces ya se nos emitirán los permisos. Bueno, aquí tenéis simplemente, esto es más a los efectos de que cuando recibáis la presentación podáis tener un simple esquema, muy sencillito, de cuáles son los plazos de emisión de esas propuestas previas contados desde que se admite a trámite la solicitud de permiso. Estos plazos de emisión hay que sumarles los de los informes de aceptabilidad, como pone abajo, en caso de que estos sean necesarios. Lo más normal será que como mucho haga falta solicitar un informe de aceptabilidad. Si yo pido una conexión a la red de distribución, que mi solicitud de conexión tenga influencia aguas arriba y entonces el distribuidor le solicite a red eléctrica su informe de aceptabilidad. En tales casos, los más comunes, los plazos máximos serían hasta 40 días. Si la solicitud de acceso y conexión es a distribución y no tiene afección a la red de transporte,
hasta 100 días si esa distribución y si tiene afección a la red de transporte, porque serían 40 más los 60 que tiene Red Eléctrica para emitir su informe. Y hasta 60 días si la solicitud es directamente a la red de transporte, porque como veis aquí, la conexión de transporte son 60 días siempre. Bueno, aquí os dejamos para vosotros un esquema, una tabla con toda la cuestión de los plazos que da lugar a muchas dudas y a muchos cálculos. Y aquí a continuación mi compañero Pablo os va a explicar algunas implicaciones prácticas que tiene todo esto que os acabamos de explicar. Pablo, no sé si me oyes. Bueno, nos dice nuestro compañero Pablo que se le ha quedado congelada la imagen. Así que, bueno, seguimos. Podemos seguir adelante y después retomamos la intervención de Pablo. Vale. Bueno, pues seguimos con el procedimiento entonces. Vale, vamos a seguir entonces a avanzar un poco hasta que Pablo pueda explicar un poco cuáles son las implicaciones prácticas de lo que ha señalado Silvia. Y yo me voy a referir ahora a qué ocurre tras la obtención de los permisos de acceso y conexión. Obviamente, esta es una parte de la actuación que debería seguirse tras la obtención de esos permisos, porque obviamente en paralelo a todo esto ocurriría la tramitación administrativa ante el órgano competente para autorizar la instalación, ya sea la Administración General del Estado o la Administración Autonómica competente. Desde el punto de vista exclusivo de los permisos de acceso y conexión, de las gestiones a realizar ante los gestores y titulares de las redes, vemos dos tipos de actuaciones concretas. La primera, la necesidad de suscribir un contrato técnico de acceso y, en segundo lugar, un contrato de encargo de proyecto. El primero, el contrato técnico de acceso, debe suscribirse con el titular de la red correspondiente de transporte o de distribución para establecer las condiciones técnicas que han de regir la inyección de energía en esa red, en la red de ese titular. El nuevo reglamento establece que este contrato técnico de acceso tiene que suscribirse en el plazo de 5 meses desde la obtención de los permisos de acceso y conexión y desde la obtención de las autorizaciones administrativas. Se trata de una redacción un tanto ambigua porque no se señala el punto inicial de cómputo de esos 5 meses en sentido estricto, sobre todo si tenemos en cuenta que el nuevo reglamento, aunque ha derogado algunos de los artículos del Real Decreto 1955-2000, no lo ha hecho respecto a uno, precisamente el 58, que se refiere a esta misma cuestión de manera contradictoria. El artículo 58 de ese reglamento del 2000 establece que el contrato técnico de acceso a redes de transporte debe suscribirse en el plazo máximo de 1 mes desde la obtención de los derechos de acceso y conexión. Obviamente resultaría de aplicación esta norma, la nueva, el nuevo reglamento, por ser posterior en el tiempo. Pero, como digo, genera dudas el hecho de que se haya mantenido la anterior previsión. Parece, en todo caso, que es imprescindible que este contrato técnico de acceso se suscriba para suscribirlo sea necesario haber obtenido como mínimo la autorización de explotación, aunque sea de pruebas, para pruebas, porque la disponibilidad del contrato requiere o es necesaria para la energización de la planta, para la inscripción de la planta en el registro administrativo
de productores, de instalaciones de producción de energía eléctrica, para obtener, por parte de red eléctrica, cuando se trate de red de transporte o red de distribución con influencia en transporte, de la autorización para la puesta en tensión y para poder iniciar la inyección de energía a esa red, aunque sea de manera provisional y a modo de prueba. Por lo tanto, ese parece ser el momento en el que debe suscribirse el contrato técnico de acceso. Respecto al contenido, el reglamento no lo concreta, remite a la circular, pero la circular no enumera o no establece exactamente cuál es el contenido, sino que a su vez hace una remisión a otras normas. Hace remisión, por ejemplo, al reglamento de 2014 respecto a la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, que a su vez remite al 1955-2000 cuando la conexión no es a distribución sino a transporte. Se remite también la circular al reglamento del 2011 para las instalaciones de pequeña potencia, es decir, como comentaba al principio, un entramado de normativa que hay que encajar a modo de puzzle para obtener un régimen jurídico más o menos claro, pero que, como comentaba antes mi compañera, generará interpretaciones en algunos casos contradictorias como consecuencia de esa falta de rigor o de cuidado en la elaboración normativa y en el encaje adecuado de todas las previsiones existentes. Lo único que se establece en cuanto al contenido en la regulación actual es que las previsiones que se contengan en este contrato técnico de acceso no pueden ser más exigentes que las que derivan del análisis realizado por el gestor de la red para el otorgamiento de los permisos. El reglamento contiene también una previsión específica para los consumidores. Para ello se requiere que suscriban también un contrato de acceso con la empresa distribuidora. En este caso, en el caso de los consumidores, cuando la conexión se produzca a una red de transporte, el contrato técnico de acceso tiene que ser previo al contrato de acceso con la distribuidora. En el caso de que la conexión se produzca a distribución, en ese caso se podrá formalizar en un documento único tanto el contrato técnico de acceso como el contrato de acceso con la empresa distribuidora. El reglamento sí también establece también unas excepciones a la exigencia de suscribir el contrato técnico de acceso porque, por ejemplo, no se requerirá para los consumos conectados a tensiones inferiores a 36 kilovoltios o para instalaciones de generación para autoconsumo que no produzcan excedentes. Junto al contrato técnico de acceso es necesario suscribir un contrato de encargo de proyecto. Esta referencia alude a la regulación que deriva del Real Decreto Ley 15/2018 al que me referí más al comienzo y se refiere a esas obligaciones que tienen que asumir los promotores para costear las obras de conexión a las infraestructuras de transporte o conexión a las que se vayan a conectar. Solo es exigible también para conexiones a puntos de tensión superior a 36 kilovoltios y el abono debe hacerse en un 10% de la cantidad en el plazo máximo de 12 meses desde la obtención de los permisos de acceso y conexión y el 90% restante tiene que concretarse precisamente en ese contrato de encargo de proyecto que tiene que suscribirse en el plazo máximo de 4 meses, bien desde el abono del 10% inicial, bien desde la obtención de la autorización administrativa previa, según cuál de estos dos hitos sea el posterior. Para finalizar con esta referencia, para finalizar con esta referencia, cuestiones que tienen que tener, que se pueden producir con posterioridad a los permisos de acceso y conexión, queremos hacer referencia a esta cuestión que entendemos de gran importancia. Se trata de una cuestión que se introdujo por primera vez por la vía del Real Decreto Ley 2320, que se regula en realidad, lo comentaba antes Silvia, en el Real Decreto 1955-2000, pero sobre esa regulación ha incidido el nuevo reglamento. Se trata de la posibilidad de introducir cambios o modificaciones en una instalación, una vez que ya se han obtenido los permisos de acceso y conexión, o bien sin haber obtenido los permisos de acceso y conexión durante la tramitación de esos permisos, pero ya una vez formulada la solicitud. Es decir, un promotor quiere realizar un cambio en esa instalación, primero en su solicitud antes de obtener el permiso o una vez obtenido el permiso para cambiar alguna de las cuestiones de su proyecto.
Lo primero que es necesario verificar es si esa instalación puede seguir considerándose o no la misma. Para ello, ahora se establecen normativamente una serie de criterios que es necesario valorar y que son esos tres que aparecen ahí recogidos. En primer lugar, la tecnología de generación debe seguir manteniéndose la misma. En el caso de producción de energía a través de fuentes renovables, la instalación, por ejemplo, debe seguir permaneciendo el mismo grupo. Lo que no se entiende que no produce cambio de instalación cuando se adicionan, por ejemplo, elementos de almacenamiento a la instalación. El segundo criterio es la capacidad de acceso. No puede variar la capacidad solicitada u obtenida. Si se permite un pequeño margen de hasta un 5% de capacidad de acceso respecto a la solicitada o respecto a la obtenida, para entender que esa instalación sigue siendo la misma. Y por último, la ubicación geográfica, a la que ya se ha hecho referencia también, porque tiene cierta incidencia, porque muchas veces se procede al inicio de todo este proceso sin tener clara cuál va a ser la ubicación exacta de esa instalación. Bueno, pues la ubicación geográfica tiene que permanecer siendo la misma. Se permite un pequeño margen, son 10 kilómetros, desde el centro geométrico que figure en la solicitud o que figure en el permiso de acceso y conexión concedido. Pero ahora se introduce una importante precisión, y es que durante un plazo de 10 años desde la formulación de la solicitud o desde la obtención o la concesión del permiso de acceso y conexión, ese traslado de ubicación tiene carácter acumulativo. De manera que en ese periodo de 10 años, cualquier cambio, cualquier traslado de ubicación siempre deberá tomar como referencia el centro geométrico que figuraba en la solicitud inicial, no en la última que se haya producido o el último cambio que se haya producido. ¿De acuerdo? Lo que supone tener en cuenta esta circunstancia, porque de lo contrario, como vamos a ver ahora, de no considerarse que esa instalación sigue siendo la misma, las consecuencias son importantes y graves. Hay que tener en cuenta que si la instalación se considera que sigue siendo la misma, cabe la actualización de los permisos obtenidos o de la solicitud formulada, con una precisión que se introduce ahora en el reglamento. Esa actualización no va a variar la fecha, en ningún caso, ni de la solicitud, en el momento en que ésta se hubiese producido, se podrá actualizar la solicitud, pero la fecha a tener en cuenta será la inicial en la que se formuló esa solicitud, ni va a cambiar la fecha de los permisos obtenidos. Es decir, se permite la actualización, pero la fecha del permiso, lo que hay que tenerlo en cuenta a efectos de los plazos de caducidad que ahora se establecen, será la de la concesión inicial, sin perjuicio de la actualización de los permisos de acceso y conexión. Quizá lo más destacable de esa actualización de los permisos de acceso y conexión es la necesidad de sustituir la garantía. Para ello, es necesario primero dirigirse al gestor de la red para que verifique que efectivamente, con los datos que aporta el promotor, esa instalación sigue siendo la misma. Si es así, es necesario proceder conforme al régimen general de garantías que ahora establece el reglamento del 2020. Es necesario solicitar al órgano sustantivo que se ha constituido la nueva garantía y que le dé el visto bueno a esa garantía, y una vez que se han cumplido todos estos trámites, ya sí que llegamos al momento final donde hay que dirigirse al gestor de la red para que inicie el procedimiento de actualización. El problema se plantea en los casos en los que, como consecuencia de la aplicación de esos criterios, se entienda que la instalación no sigue siendo la misma. En ese caso, no servirán ni la solicitud formulada ni los permisos obtenidos. Es decir, habrá que empezar de nuevo con todas las consecuencias que ello lleva aparejadas. Se perderán automáticamente la solicitud que se hubiese formulado o los permisos que se hubiesen obtenido. Y con esto yo creo que pasamos a... Pablo, me parece que ahora volvemos atrás para esas implicaciones prácticas que conlleva todo este nuevo régimen del reglamento. Fenomenal. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí, Pablo, adelante. Y pido disculpas, que justo en ese momento cuando me tocaba conectarme es cuando empezaron a tener problemas de conexión. Esto es ley de Murphy. Bueno, muchas gracias a FADE por dejarnos participar en este evento. Bienvenidos a todos. Yo solo quería trasladar unas cuestiones muy prácticas de todo lo que Mónica y Silvia
pues se están desgranando de toda esta nueva normativa. Cuestiones prácticas que nos están surgiendo en el despacho con todos nuestros clientes en las transacciones comerciales, que como sabéis se están produciendo muchas y muy variadas en el sector de la energía, ¿no? El primero de todos conecta directamente con lo que estaba comentando Mónica hace muy poco tiempo, ¿no? Que es esa necesidad de presentar el resguardo acreditativo del aval o de la garantía de interconexión para que la solicitud del permiso de acceso y conexión pueda ser admitida a trámite. En ese resguardo acreditativo requiere que se identifique ya la ubicación, que Silvia ya estaba diciendo antes que esto está generando no pocas dudas en el sector, qué es esto de la ubicación, si es la poligonal, si es el municipio, si es... ¿vale? En principio, cuando habla de ubicación, yo creo que a donde vamos es a identificar exactamente cuáles son las coordenadas de la finca en la que se ubicará el proyecto, ¿no? Pero eso está hoy por determinar. Pero esto tiene una trascendencia enorme, con lo que estaba hablando ahora mismo Mónica, el problema de los 10 kilómetros y el régimen acumulativo durante 10 años, ¿no? O sea, al final, lo que va a marcar la ubicación y ese régimen acreditativo, y me corriges, Mónica, si me equivoco, es la ubicación que se señale en la solicitud de acceso y conexión, y previamente, para la admisión a trámite de esa solicitud de acceso y conexión, hemos tenido que presentar el resguardo acreditativo de la garantía de interconexión, en cuyo documento tiene que incorporarse cuál es la ubicación, y eso tendrá que coincidir, lógicamente. Es absolutamente trascendental tener ya asegurada cuál será la ubicación para no tener problemas después en la tramitación de los proyectos. ¿Y cómo nos los aseguramos? Pues nos aseguramos teniendo previamente a la solicitud de acceso y conexión, teniendo ya un título de ocupación vinculante de los terrenos. Y esto que estoy diciendo es un cambio en el paradigma de la tramitación de los proyectos en España, como se venían haciendo en los últimos años. Hasta ahora casi siempre primero se solicitaba el permiso de acceso y conexión y luego ya solucionaríamos el problema de los terrenos, ¿no? Si ahora tenemos que acudir a tener garantizado, digamos, un título suficiente sobre los terrenos, de arrendamiento, derecho a ras de superficie, propiedad, lo que sea, pero un título suficiente sobre los terrenos para tener asegurada la ubicación, esto puede generar bastantes problemas a la hora de conseguir esos terrenos, ¿no? Nosotros hemos tenido mucha experiencia del lado, sobre todo del lado de los promotores, aunque hemos asesorado a algún propietario de terrenos que otro, sobre todo para ver un poco también dónde les aprieta el zapato, ¿no? Y claro, al final la pregunta de cualquier propietario de terreno, sobre todo si estamos hablando de proyectos ya grandes, por encima de 50 megavatios, es estos señores quiénes son y tienen algo de verdad que ofrecerme para asegurarme de que con quien me estoy atando los próximos X años son los señores que verdaderamente van a desarrollar un proyecto aquí. Si acudimos a esos terrenos, a esos propietarios de terrenos, antes de tener ni tan siquiera el permiso de acceso, pues nos va a costar mucho más trabajo convencerles de que somos las personas idóneas para firmar ese título o para firmar ese contrato, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que se puede generar bastante, digamos, especulación, que ya se venía generando en el pasado, bastante especulación en torno a los terrenos, porque lo que pueden surgir es muchos oportunistas, los mismos que antes estaban en el lado de los permisos de acceso, solicitaban el permiso de acceso y luego lo ponían a la venta, pues ahora pueden ocupar aquellas fincas cercanas a los nudos o a las subestaciones que sean muy interesantes, que tengan mucho recurso fotovoltaico o mucho recurso eólico y quedarse con esos títulos, digamos, en exclusiva para después, digamos, hacer negocio o sacarse un margen, ¿no? Ese es uno de los primeros, digamos, implicaciones prácticas que vemos. En segundo lugar, la circular de la CNMC efectivamente establece una serie de moratorias. Hasta que no tengamos el sistema implementado
con los gestores de redes de distribución y de transporte para saber con lo más actualizado posible cuál es la potencia liberada en cada uno de los nudos, no vamos a poder solicitar permisos de acceso y conexión. Esto yo creo que el Ministerio lo ha dejado ya claro. Además, estamos pendientes de las aprobaciones de las especificaciones de detalle, que parece que ya se han lanzado. Y esto lo que supone es bastante dificultad en la obtención de los avales. Yo creo que ya lo ha ido adelantando Silvia y Mónica. El trámite previo de la autorización administrativa, perdón, de la autoridad competente para la autorización administrativa previa, de decirnos si el aval está correctamente presentado o no, es algo que podríamos estar haciendo ahora. No tendremos que esperarnos. Ahora bien, para hacer eso, primero tenemos que conseguir que la compañía de seguros correspondiente nos emite la garantía y poder presentarlo en la Caja General de Depósitos o en la delegación territorial correspondiente, ¿no? Entonces, si a día de hoy no podemos asegurar a la compañía de seguros que lo vamos a hacer en el nudo correspondiente donde haya potencia liberada, pues hombre, yo compañía de seguros me preocuparía mucho qué se está haciendo con esas garantías que a quien se las van a ejecutar primero es a la compañía de seguros y luego vemos si tiene recurso o no con el cliente, ¿no? Sí que se están emitiendo, nuestra información última es que sí que se están emitiendo, pero claro, con dificultad, ¿no? Esto, evidentemente, a quien perjudica probablemente sea más a los promotores pequeños. Bien, si pasáis a la siguiente slide, Silvia. Bien, esto es un poco un resumen de lo que estaba comentando antes, con lo cual los riesgos más importantes que hemos identificado es que la instalación no pueda o no se considere la misma a efectos de los 10 kilómetros, como hemos comentado antes, la parte más, digamos, la forma más sencilla de garantizarse que esto no ocurre es tener los terrenos ya previamente fijados, un riesgo de ejecución de avales, en caso de que efectivamente no se utilicen debidamente y se presente solicitudes de acceso y conexión en aquellos nudos donde la potencia liberada no es suficiente. Y por último, evidentemente todo esto se va a incorporar a los procesos de due diligence a la hora de analizar todos los portfolios de proyectos Greenfield, ¿vale? Y por lo tanto, a todos los promotores tenerlo muy en cuenta porque esto se va a mirar y se está mirando ya con lupa. Yo por mi parte ya cedo la palabra a Silvia y a Mónica para que continúen con su exposición. Tenéis que volver a activar el micro, Mónica o Silvia. Disculpad. Bueno, volvemos ya a lo que venía después de que Mónica explicase qué pasa después de obtener los permisos de acceso y conexión, y es este régimen de caducidad al que ya se había referido ella previamente, porque es cierto que hace unos años no caducaban los permisos de acceso y conexión, y desde que se introdujo ya la disposición adicional octava en la ley del sector eléctrico, ahora sí caducan. ¿Y en qué casos caducan? La verdad es que la normativa de caducidad está un poco dispersa por todas estas normas que hemos ido desgranando. Pero en este esquema pretendemos reunirlo todo y para tener todas las causas de caducidad conjuntamente recogidas. Entonces, según la fecha de otorgamiento de ese permiso de acceso y conexión, podemos estar en distintos escenarios de caducidad. La disposición transitoria octava de la ley del sector eléctrico, ya que es el primer punto al que viene en el esquema, refería que los permisos caducarían a los 5 años desde su obtención o se modificó, como no, el año pasado, transcurridos 2 meses desde el fin del primer estado de alarma, que fue el 21 de junio, por lo tanto, en 21 de agosto de 2020.
Por tanto, esta disposición transitoria ya se ha agotado, digamos, ¿no? Entonces, esos permisos ya estarían caducados. Luego, para aquellos permisos que se obtuvieron entre la entrada en vigor de la ley del sector eléctrico, que fue, como decimos, el 28 de diciembre del 2013, y la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2320, que fue el 25 de junio de 2020, estos permisos caducarán 5 años después del 25 de junio. Es decir, estos permisos caducarán como muy tarde el 25 de junio de 2025. Y es una caducidad que se produce de manera automática por el mero transcurso del tiempo. Aquí también ha habido y hay discusión, porque es verdad que la nueva normativa habla de caducidad automática, dice que los permisos caducarán, y cuando, sin embargo, tradicionalmente, para declarar la caducidad de una autorización, sobre todo en ámbitos pues de licencias y urbanísticos, era necesario un procedimiento contradictorio en el que el titular de esa garantía o de esa autorización pudiera formular alegaciones y defenderse, digamos. Según la regulación actual, y todavía no tenemos confirmación, digamos, de órganos judiciales, parece que esa caducidad se produciría automáticamente. Y esta parece que es también la interpretación que viene haciendo el Ministerio. Luego, según la fecha del permiso, el último grupo serían aquellos permisos que se concedieron con posterioridad a la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley 2320. Es decir, con posterioridad al 25 de mayo del año pasado. Esos permisos se caducan si se incumplen los hitos que vienen de tramitación que vienen fijados en ese Real Decreto 2320. Por otras causas, para una instalación en funcionamiento, se le caducarán los permisos si cesan el vertido de energía a la red durante más de 3 años. Y además, las otras causas de caducidad que ya ha introducido Mónica son las que ya venían reguladas en el Real Decreto Ley 15/2018, que es que no se proceda al pago del 10% de esas instalaciones necesarias para la conexión de la instalación de generación a la red en el plazo determinado por el Real Decreto Ley 15/18, o que no se firme el contrato de encargo de proyecto en el plazo también estipulado en esta norma. La caducidad del permiso de acceso y conexión, por lo general, y salvo contadas excepciones, conlleva la ejecución de las garantías. Y la excepción básica que regula la normativa es que esa caducidad o esa imposibilidad de seguir con la tramitación de la instalación derive de un informe emitido por alguna administración pública que impida esa continuación. Y vamos a seguir ahora hablando de los conflictos de acceso y conexión. Sí, en relación con estos conflictos, de lo que vamos a hablar es de las posibilidades de que se resuelvan todo tipo de discordancias, de discrepancias que se susciten en relación con todo este proceso que estamos viendo. Tanto el reglamento como la circular se refieren a estos conflictos que originariamente se regulan en la ley del sector eléctrico, en concreto en el artículo 33, que, como decía al principio, requiere de esta reglamentación de desarrollo para su plena aplicabilidad. Quizá lo primero que tenemos que decir respecto a estos conflictos es que se amplía el campo de actuación o el ámbito material en el que pueden tener lugar estos conflictos, favoreciendo la posibilidad de dirigirse a los órganos competentes para que puedan resolver pues, todas esas controversias, todas esas discrepancias que puedan suscitarse. De acuerdo con la circular, estos conflictos que pueden suscitarse en relación con el permiso de acceso, con el permiso de conexión, van a denominarse a partir de ahora de esa manera: conflicto de acceso, conflicto de conexión. El primero se plantearía respecto a cualquier duda o controversia que se suscitase en cualquiera de las fases por las que pasa el acceso a la red de transporte y distribución, incluida la denegación del permiso. La competencia para la resolución corresponde, en este caso, siempre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, en los plazos que establece la ley del sector eléctrico. Tratándose de conflictos de conexión, bueno, pues su objeto será cualquier discordancia que pueda suscitarse
entre las partes en relación con la tramitación, con el otorgamiento, con la denegación del permiso de conexión. La competencia aquí para la resolución va a ser diferente según cuál sea la administración competente para autorizar las instalaciones. Cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, la resolución de los conflictos de conexión será de competencia de la CNMC. Cuando la competencia para autorizar las instalaciones sea autonómica, la resolución de los conflictos de conexión corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma, eso sí, previo informe de la CNMC, informe que será preceptivo y además vinculante en determinadas cuestiones, básicamente condiciones económicas o condiciones establecidas en los calendarios para las ejecuciones. Una precisión que a este respecto añade la circular es que la posibilidad de plantear un conflicto es posible incluso en aquellos casos en los que el resultado del análisis que realiza el gestor de la red respecto a los permisos de acceso y conexión sea favorable, es decir, se estime el acceso y la conexión y el conflicto, el eventual conflicto, se circunscriba a las condiciones económicas que derivan de la propuesta que realiza el gestor de la red. En esos casos, ahora también se va a admitir ese conflicto. Voy a referirme ahora a los concursos de capacidad de acceso de manera bastante breve. Se trata de una nueva posibilidad que introduce ex novo este reglamento para el otorgamiento de capacidad de acceso. Capacidad de acceso o concursos de capacidad de acceso que solo podrán convocarse para nudos concretos de la red de transporte, nunca en distribución. Esos nudos concretos en los que se va a poder convocar estos concursos de capacidad de acceso se agrupan por el reglamento en 3 categorías. Solo en esas 3 categorías cabrá la posibilidad de que una posible capacidad de acceso pueda otorgarse por esta vía. El primer grupo corresponde a nudos nuevos que puedan surgir, crearse, constituirse como consecuencia de una nueva planificación de red o de modificaciones en la planificación existente. Y en este sentido es importante mencionar que actualmente se está preparando la nueva planificación de la red eléctrica para el periodo 2021-2026. Recientemente se ha abierto un periodo de información pública, se espera que esta nueva planificación esté aprobada a finales de este año, del 2021, y desde el Ministerio este tipo de nudos, estos nudos que surjan como consecuencia de la nueva planificación, serán aquellos en los que más capacidad de acceso disponible nueva se produzca. Por lo tanto, a partir de finales de este año podremos encontrarnos nuevos nudos con nueva capacidad de acceso. El segundo grupo se refiere a nudos ya existentes en los que se libere capacidad por caducidades de permisos. El reglamento menciona el incumplimiento de los hitos administrativos del Real Decreto 2320, a los que me referí al principio. No se mencionan las caducidades por el incumplimiento de las obligaciones económicas del Real Decreto Ley 15 de 2018. Parece que encajarían ahí también, porque se trata de capacidad liberada por aquellos promotores que no han cumplido con las obligaciones establecidas en las normas. Y el tercer grupo de nudos en los que se puede convocar capacidad de acceso son nudos también existentes en los que aflore capacidad como consecuencia de cambios normativos o de mejoras en las redes. A este grupo irían pues, esos nudos que incrementen su capacidad como consecuencia de la aplicación de los nuevos criterios de determinación de capacidad que derivan de la circular de la CNMC. Esas nuevas capacidades que puedan surgir de la aplicación de la nueva metodología de capacidad de acceso iría a este tercer grupo. Se excepcionan siempre y en todo caso los nudos de transición justa. Simplemente quiero hacer una mención aquí porque estos nudos todavía están en un estado bastante embrionario en cuanto a la regulación de la capacidad de acceso. Su referencia se introdujo por primera vez en la Ley del Sector Eléctrico en el 2019 como en una disposición adicional, donde se remite a una regulación específica el otorgamiento de capacidad de acceso en estos nudos, donde se tengan en cuenta no solo criterios técnicos y económicos, sino también, sobre todo, medioambientales y sociales, como consecuencia de las circunstancias en las que se producen esos nudos en el marco del proceso de descarbonización que estamos experimentando.
El reglamento, el 1183-2020, el que estamos analizando, prevé una transitoria, una moratoria en relación con estos nudos de transición justa, porque establece que desde la entrada en vigor de este reglamento, el 31 de diciembre de 2013, hasta que se apruebe por el Ministerio el procedimiento y las condiciones para otorgar capacidad de acceso en esos nudos, no se van a poder admitir por el gestor de la red de transporte solicitudes, obviamente, para obtener capacidad de acceso en esos nudos, y se hace una previsión también adicional, y es que no se van a poder, no se van a admitir por la administración competente para autorizar instalaciones solicitudes dirigidas a bastantear, a dar el visto bueno a la garantía que se constituya respecto a proyectos nuevos en esos nudos de transición justa. Es decir, no se va a poder prestar una garantía tampoco respecto a esos nudos de transición justa porque no se va a poder validar después por la administración competente. En tanto, como digo, no se apruebe esa nueva regulación. ¿En qué punto está esa nueva regulación? Bueno, pues recientemente también se ha abierto una consulta previa a la aprobación de la orden ministerial que va a establecer la regulación específica respecto a estos nudos de transición justa. Esta consulta previa, como su propio nombre indica, es anterior a la preparación incluso del borrador del texto de la orden ministerial, pero al menos sabemos que se está trabajando en esa norma. Desde luego, el procedimiento que se va a prever en esa norma será el procedimiento de concurrencia competitiva, ¿de acuerdo? Va a realizarse a través de un concurso, en todo caso, distinto a este que estamos viendo aquí, a este que estamos analizando y que retomo. Los concursos de capacidad de acceso van a tener como finalidad bien instalaciones de generación, bien instalaciones de almacenamiento. Y para que puedan convocarse finalmente esos concursos, tienen que concurrir unos presupuestos, dos que tienen carácter acumulativo. Por una parte, que exista un elevado número de solicitudes de acceso a esos nudos en concreto en un periodo temporal determinado que establece el reglamento, es decir, que haya mucha voluntad de obtener capacidad de acceso en esos nudos en un determinado periodo, y además que la capacidad disponible, liberada o aflorada en esos nudos sea superior a 100 megavatios en nudos del sistema peninsular o de 50 megavatios en territorio no peninsular. ¿Qué ocurre si se dan esos presupuestos? Bueno, pues en ese caso, el operador del sistema, Red Eléctrica, no podrá admitir nuevas solicitudes de capacidad en ese nudo. Y además se suspenderán los procedimientos para la obtención de permisos respecto a ese nudo que ya se hubiesen formulado y que estuviesen tramitándose. Y además no se emitirán informes de aceptabilidad de las solicitudes de acceso que se hubiesen formulado aguas abajo. Es decir, se paralizaría toda la tramitación de otras solicitudes, se suspendería en tanto se resolviese si se produce o no finalmente la convocatoria de concurso en relación con esos nudos. Mensualmente, el operador del sistema, Red Eléctrica, debe remitir a la Secretaría de Estado de Energía un informe en el que se indiquen, en su caso, los nudos concretos en los que se cumplen los presupuestos, los requisitos que he señalado anteriormente, en los que se precise la causa de disponibilidad, liberación o afloramiento de capacidad en esos nudos y donde se acredite, se evidencie el cumplimiento del umbral de capacidad disponible en esos nudos. En ese caso, cuando se cumplan todos los presupuestos y la Secretaría de Estado reciba ese informe desde Red Eléctrica, tiene un plazo de 2 meses para decidir si se va a convocar o no concurso de capacidad de acceso en esos nudos por la totalidad o solo por parte de la capacidad disponible. Si en ese plazo de 2 meses no se adopta esa decisión por parte de la Secretaría de Estado a través de una resolución, se entiende que no se va a producir esa convocatoria, por lo tanto se libera esa capacidad de acceso, digamos, se levanta la suspensión existente y cabe la posibilidad de comenzar la tramitación para el otorgamiento de capacidad de acceso de acuerdo con el procedimiento ordinario, el procedimiento de prelación. Si se adopta la decisión de convocar concurso de acceso, esa convocatoria se produce
deberá producirse en el plazo máximo de 10 meses desde la resolución adoptada por la Secretaría de Estado, adoptando la correspondiente orden ministerial que contendrá la convocatoria, la orden del actual, en el momento actual, del Ministerio para la Transición Ecológica. Esa convocatoria es la que tiene que determinar todas las características de ese concurso. Básicamente, de las cuestiones más importantes que deben precisarse son los criterios que se van a utilizar para la selección de los adjudicatarios de esa capacidad de acceso para aplicar a los concursos. Son 3 los que establece el reglamento. Criterios temporales, que será el prevalentemente utilizado. Es decir, se seleccionarán aquellas ofertas, aquellas proposiciones que determinen un vertido de energía más rápido a la red, que permitan que se va a inyectar energía más rápidamente. Otro criterio es el de la tecnología de generación, es decir, que permitan maximizar aquellas instalaciones que permitan maximizar el volumen de energía que se va a verter a la red, y se reserva también una pequeña proporción para un criterio técnico, sobre todo vinculado a proyectos innovadores, a instalaciones de I+D+I, que de esta manera pueden verificar in situ, en tiempo real y en instalaciones reales, esas eventuales innovaciones. La convocatoria tiene que establecer también cuál va a ser el plazo límite para la inyección de energía, y las penalizaciones diarias por incumplimiento de los plazos ofertados por esos adjudicatarios finales. Sobre todo porque se quiere evitar que, con la finalidad de obtener capacidad en esos nudos, se realicen propuestas demasiado ambiciosas en cuanto al momento en el que se va a poder inyectar energía, que después no se cumplan. Y a tal fin, como digo, se establecen esas penalizaciones y a cuyo efecto se prevé también la necesidad de que quienes concurran a los concursos presten la garantía suficiente con la que hacer frente, en su caso, a esas penalidades. Además, deberán establecerse también en la convocatoria los criterios técnicos económicos de desempate para el supuesto de que varios promotores concurran en igualdad de condiciones. Y, por supuesto, cualquier otra precisión, cualquier otra determinación que sea necesario a efecto de otorgar esa capacidad de acceso. Quienes resulten finalmente adjudicatarios de capacidad de acceso tendrán que solicitar los permisos de acceso y conexión siguiendo el procedimiento que hemos explicado hasta el momento, salvo por el criterio de prelación, que no aplica en este caso. Pero a partir de ahí deberán seguirse todos los trámites establecidos. Y finalmente, por lo tanto, quien tiene capacidad previamente obtenida por la vía del concurso tendrá además un permiso de acceso y conexión, y por supuesto deberá solicitar las autorizaciones administrativas correspondientes en cada caso. Con esto... Pablo, ahora me parece que es tu turno. Muy bien. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. No me deja, Silvia. Dile, pues nada, que seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo entonces nosotros tu Eso es. Bueno, entonces yo, mientras que se vuelve a compartir la pantalla, por no perder tiempo, yo os tenía que comentar las novedades en torno a lo que es la hibridación de instalaciones, ¿no? Como sabéis, esto ya se venía adelantando en el Real Decreto Ley 23/2020. Ahora ya se incluye o se incorpora una nueva regulación en torno a la hibridación de instalaciones, y se regula la posibilidad de realizar solicitudes de permisos de acceso y conexión para instalaciones híbridas que incorporen varias tecnologías, siempre que al menos una de ellas utilice una fuente renovable de almacenamiento. Entonces, la norma, en los artículos 27 y 28, distingue dos escenarios. La hibridación de instalaciones para permisos de acceso y conexión que ya están concedidos, tanto si están en operación las plantas como si no, porque ahí no distingue la norma, y la hibridación de instalaciones y permiso de acceso y conexión ya concedidos, ¿vale? Podemos pasar, Silvia.
Bien, respecto a la posibilidad de hibridación para proyectos con permisos de acceso y conexión ya concedidos y en vigor, aquí hay una particularidad de la norma que yo no he terminado de entender, y es que habla de que la hibridación se debe producir siempre con fuentes de energía renovables o almacenamiento. De manera que si la instalación original para el que se obtuvo el permiso de acceso y conexión es a su vez una instalación de energías renovables, aquí está exigiendo que ambas tecnologías sean de energías renovables, cuando el principio general es que solamente una de ellas, o se permite la hibridación cuando solamente una de ellas sea de fuentes de energías renovables. Con lo cual, bueno, aquí yo no sé si es un error de la norma, pero lo cierto y verdad es que para estos supuestos exige que la nueva tecnología que se incorpora sea siempre y en todo caso con fuentes de energía renovables. No es necesario pedir un nuevo permiso de acceso y conexión, basta con una actualización que además no afecta a la prelación temporal, ¿vale? Salvo que con posterioridad no se cumplan con los plazos señalados en el artículo 1 del Real Decreto Ley, obviamente. O sea, si nos caduca el permiso de acceso y conexión, tendremos que empezar de nuevo, ¿no? Pero en principio, incorporando una nueva tecnología, incorporando una mayor capacidad de producción de la planta, no necesitamos, si se cumplen todos los requisitos de la hibridación, no necesitamos un nuevo permiso de acceso y conexión, sino una mera actualización, ¿vale? ¿Y cuáles son los requisitos? Pues, en principio, lógicamente, respetar los criterios técnicos de acceso y conexión y los señalados por la CNMC en la circular para cada una de las tecnologías. Por supuesto, que no suponga aumentar la capacidad de acceso otorgada en una cantidad tal que la instalación no pueda ser considerada la misma. Nos volvemos otra vez a la disposición adicional 14ª del Real Decreto 1955, que, como sabéis, hay un máximo de un 5% adicional. Que la potencia instalada de la tecnología original no podrá ser inferior al 40% de la capacidad de acceso otorgada en el permiso de acceso. Esto ha generado muchas dudas porque no está del todo bien redactado, pero nosotros, tal y como lo interpretamos, es exactamente así. Es decir, que en el momento en que la tecnología original en el proyecto suponga un 40% al menos de la capacidad de acceso otorgada en el permiso, con esto estaríamos cumpliendo el requisito, ¿vale? Disponer de los equipos de medida para la retribución de cada una de las tecnologías y disponer de un sistema de control que impida que se supere la capacidad de acceso máxima concedida a los permisos de acceso. Esto, como diremos más adelante, esto tiene bastante trascendencia porque esto es uno de los supuestos en los que se permite aumentar sensiblemente la capacidad de la planta siempre y cuando, desde un punto de vista técnico, nos aseguremos que la evacuación a través del punto de conexión del permiso de acceso concedido, la evacuación no supera la capacidad autorizada en el permiso de acceso. Bueno, pasamos a la siguiente, Silvia. Un dato muy importante, la inadmisión de la solicitud de hibridación no supone la pérdida de los permisos de acceso y conexión concedidos originalmente, ¿vale? Con lo cual, en principio, se puede intentar, no se asume ningún riesgo. La solicitud de actualización de los permisos de acceso y conexión se someterá al procedimiento general, pero con tres particularidades. Primero, los plazos para la concesión de las correspondientes actualizaciones de los permisos de acceso y conexión se someterán al procedimiento abreviado. Segundo, no aplica el criterio de prelación temporal, como ya hemos dicho. Y por último, las garantías del nuevo módulo o de los nuevos módulos de la tecnología nueva que incorporamos tienen una reducción del 50% en la cuantía a garantizar. Y ya por último pasamos, Silvia, y en cuanto a la hibridación, en aquellos supuestos en los que todavía no se tiene permisos de acceso y conexión concedidos, pues se pueden solicitar permisos de acceso y conexión para instalaciones híbridas siempre que una de las tecnologías utilice fuentes de energía renovables o incorpore almacenamiento. Aquí ya no hay porcentajes, no regula ningún tipo de porcentajes la norma. Y aquí lo curioso es que sí que deja claro el principio general de que solamente una de las tecnologías tiene que responder a fuentes de energía renovables. La solicitud de actualización de los permisos de acceso y conexión se someterá al procedimiento general, pero también tiene unas particularidades. Las garantías
tendrá una reducción del 50% para la tecnología que aporte menor potencia. Si existe una solicitud de acceso y conexión ya en curso, se podría solicitar actualización, siempre que no se hubiera concedido todavía el permiso de acceso, sin que afecte a la prelación temporal. Vale. Por mi parte, yo creo que podemos continuar ya con Silvia y con Mónica y ya al final diremos unas implicaciones prácticas que tienen que ver también mucho con la hibridación. Bueno, yo ahora voy a hablaros de cómo afecta este Real Decreto 1183-2020 a las tramitaciones en curso. Este Real Decreto tiene unas cuantas disposiciones transitorias que han sido bastante polémicas y vamos a destacar algunas de ellas. La primera, en cuanto a los interlocutores únicos de nudo, que han sido una figura muy polémica hasta ahora, era una figura prácticamente que no estaba regulada y era aquel promotor que se encargaba de coordinar las solicitudes de todos los promotores que se iban a conectar en el mismo nudo. Entonces, esto ha dado lugar a muchos conflictos de intereses, porque obviamente cuando ese interlocutor único de nudo era uno de los promotores interesados, pues se ha cuestionado mucho si estarían favoreciendo a su propia solicitud. Después de muchísimas resoluciones de la CNBC que encima no podían pronunciarse sobre esto en el marco de un conflicto de acceso de terceros a red, sino que empezaron a articularlo como decisiones jurídicamente vinculantes para poder intervenir en este sentido, sobre esta figura. El regulador ha tomado la decisión de que esta figura desaparece. A partir de ahora, cada promotor tramita su propia solicitud y, como dijimos, con el gestor. Por lo tanto, esto es un nuevo reto para los gestores de las redes, porque van a tener muchísimo más número de solicitudes con tramitación individual, lo cual van a tener que hacerse siempre a través de las plataformas web. ¿Qué pasa con los IUNS, como suele decirse, con los actuales? Estos, los que ya han sido denominados, designados como IUNS, en los nudos en los que actualmente se están tramitando procedimientos para el otorgamiento de permisos de acceso y conexión, continúan estando obligados a tramitar estos procedimientos y se les impone unas obligaciones concretas, no como hasta ahora, en el sentido de que, por ejemplo, tienen que tramitar todas las solicitudes que les remitan los promotores en un plazo máximo de 5 días desde que las reciben, o tienen que darles traslado de lo que le digan los gestores y titulares de las redes a esos promotores interesados en un plazo de 5 días. Y además ahora, como decía, se prevé expresamente que cualquier conflicto que haya con estos IUNS forme parte del ámbito de aplicación de los conflictos de acceso de terceros a la red. Es decir, ante un problema de un promotor con un IU, el promotor puede interponer un conflicto de acceso de terceros a la red en las condiciones que ya explicó Mónica. Luego hay otra disposición transitoria que se refiere a los nudos de transición justa. Estos nudos, que están identificados en el anexo del Real Decreto Ley 2320, que tienen muchísima incidencia en regiones como Asturias, en las que están más afectadas por el proceso de descarbonización y de transición energética, hasta el punto de que de esos 22 nudos de transición justa identificados en el Real Decreto, 5 están en esta comunidad autónoma y otros cuantos en las comunidades autónomas vecinas. En estos nudos de transición justa, desde este momento se inadmite cualquier tipo de solicitud de permisos de acceso y conexión a las redes. Cualquier tipo de conexión a las redes quedará pospuesto el momento en el que se apruebe esa orden ministerial a la que hacía alusión Mónica antes. Luego, las garantías no valen ya para tramitar nuevos permisos de acceso y conexión, no vale ninguna garantía que haya sido otorgada antes de la entrada en vigor del 1183-2020. Eso sí, aclaro ya, porque he visto ya que hay muchas preguntas en este sentido, que sí se pueden otorgar garantías ahora, en este momento preciso. Es decir, ahora mismo estamos en un periodo de moratoria para la solicitud de permisos de acceso y conexión.
pero la garantía, la constitución de garantía es un requisito previo para iniciar ese procedimiento. Como decimos, el procedimiento empieza con la solicitud del permiso. Entonces, ¿se pueden ir dando los pasos previos para ser el primero una vez que se levante la moratoria y podamos solicitar esos permisos? Sí, se pueden ir solicitando las garantías e incluso somos, aunque es un tema que ha sido objeto de polémica también, somos de la opinión que incluso se puede solicitar al órgano sustantivo para las autorizaciones administrativas que confirme o que dé el visto bueno a esa garantía. Con lo cual, estaríamos ya preparados para que en el momento que se levante la moratoria, ese mismo día, digamos, solicitar el permiso de acceso y conexión. Eso sí, con la prudencia de comprobar que en la plataforma web del gestor de la red que corresponda figure, conste que en ese nudo hay capacidad disponible. Luego, en cuanto a la potencia instalada de las fotovoltaicas, el régimen transitorio de este Real Decreto establece una nueva definición de potencia instalada. Y es muy interesante que aplica retroactivamente a los procedimientos que ya estuvieran, a los proyectos para los que ya se hubieran solicitado autorizaciones administrativas, excepto si el cambio de definición supusiera un cambio de la administración competente para el otorgamiento de esas autorizaciones administrativas. En cuanto a esta moratoria que tanto está dando que hablar y tantos dolores de cabeza está generando, ya desde la aprobación del Real Decreto Ley 2320, ahí empezó la moratoria diciéndose que no se podrían admitir a trámite solicitudes de permisos de acceso y conexión hasta que no se aprobase toda la normativa que el Gobierno iba a aprobar en la materia. Entonces, por fin, el 29 de diciembre llegó el muy esperado Real Decreto 1183-2020, pero este Real Decreto también contiene una disposición transitoria que pospone al momento en el que los gestores de las redes publiquen las capacidades disponibles en cada nudo según las circulares y especificaciones de la CNMC, el momento del levantamiento de la moratoria. Entonces, después de este Real Decreto, hemos tenido que esperar a la circular de la CNMC. Una vez que ya tenemos la circular de la CNMC, esta a su vez vuelve a remitirnos a la futura aprobación de las especificaciones de detalle, que como ya adelantó Mónica, está en un procedimiento de audiencia pública restringido para los que se estén dados de alta en la plataforma de red eléctrica, pero ya en el procedimiento de audiencia pública que finalizará el 10 de marzo. Se prevé que, si no hay grandes dificultades, el 31 de marzo se remita esa propuesta de especificación de detalle a la CNMC para su aprobación. Y una vez que la CNMC apruebe por fin las especificaciones de detalle para los gestores, se prevé que haya un plazo no inferior a 3 meses para que esos gestores puedan poner en marcha sus plataformas web y publiquen la capacidad que tienen en sus redes de acuerdo a estos nuevos criterios. En ese momento, por fin, terminará la moratoria y, por tanto, podremos solicitar permisos de acceso y conexión a las redes. Y ya para terminar, os dejamos otra vez con implicaciones prácticas que nos explica Pablo Enrile. Gracias, Silvia. Bueno, y por último yo comentaros nada más que una serie de implicaciones prácticas que tiene, sobre todo muy especialmente en la valoración de los proyectos que estamos tramitando. Al final todos sabemos que los desarrolladores, promotores de proyectos, bueno, pues al final hay un momento, digamos, de comillas, dulce, que es cuando se venden, ya sea muy al principio de la tramitación o ya sea al final cuando estemos cercanos al ready to build, pero cuando se venden es cuando de verdad realizamos toda la inversión, todo el esfuerzo que hemos estado llevando a cabo a lo largo de en algunas ocasiones de años, ¿no? Pero desde luego de muchísimos meses, ¿no? Bien, toda esta normativa puede tener un impacto muy fuerte, muy potente en esas transacciones donde se adquieren esos portfolios de proyectos, ¿no? Y sobre todo y muy especialmente en su valoración, ¿vale? Entonces,
como os decía antes, el impacto en la due diligence va a ser muy, muy importante, va a tener una trascendencia enorme el tema de los 10 kilómetros, va a tener una trascendencia enorme el tema del aval, tenerlo muy actualizado, antes no tenía trascendencia, ahora sí lo tiene que tener. Va a tener un impacto enorme en la definición de ready to build, que ya desde la aprobación del Real Decreto Ley 23/2020 estaba teniendo un impacto en las definiciones que en estas transacciones se hace de ready to build, que es el momento en donde se paga la mayor parte del precio de la transacción. Tiene que tener un importante también impacto en la autonomía del vendedor. Normalmente, como veremos en la siguiente slide, hay dos tipos de transacciones en las que las sociedades vehículos se venden en el momento del ready to build o en el que las sociedades vehículos se venden en el momento de la firma de la transacción. En cualquier caso, si el vendedor no se reserva una autonomía clara para el desarrollo de los proyectos, bueno, pues puede tener el riesgo de que el comprador, por tener unos criterios excesivamente rígidos, pues no le deje tramitar los proyectos hasta el final. Y el comprador, teniendo en cuenta el riesgo de ejecución de avales, y esto es un componente importantísimo que habrá que negociar en la transacción, cuando se produce esa transmisión o esa sustitución de las garantías de interconexión, si se producen al principio, el comprador dirá, oye, mucho ojo con lo que está usted haciendo, por cualquier paso en falso, a lo largo de la tramitación del procedimiento, como nos ha explicado muy bien Silvia y Mónica, pues se puede suponer caducidades de los permisos de acceso y ejecución de los avales, ¿no? Pasáis, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un esquema típico, ¿no?, de una transacción donde el vendedor ha estado desarrollando los proyectos a través de una sociedad vehículo, ¿vale? Y se firman dos tipos de contratos, ¿no? El contrato de compraventa, el denominado SPA, y el contrato de desarrollo, el denominado DSA, ¿no? Y normalmente son dos contratos que suelen ir de la mano. Y hay una división del precio que se paga, y se adjudica una parte a compraventa de participaciones sociales y se adjudica otra parte al contrato de desarrollo, ¿no? Con independencia de cuál es la adjudicación, porque eso sobre todo tiene implicaciones fiscales, lo más importante, o una de las cosas más importantes que afectan esta nueva normativa, es a cómo se ha determinado el precio, que normalmente el precio se determina tanto en los servicios de desarrollo como en el contrato de compraventa por los megavatios, y aquí viene la pregunta, por los megavatios pico, por los megavatios nominal, por los megavatios potencia instalada. ¿Y por qué tenemos aquí una importante impacto de la nueva normativa en las transacciones mercantiles? Porque hay una nueva definición, como explicó Silvia, hay una nueva definición de lo que es la potencia instalada. La potencia instalada, con la nueva definición, o sea, lo que se ve o lo que se pretende es mejorar la eficiencia de las plantas, que las plantas puedan tener una mayor potencia pico, digamos, instalada en los módulos, siempre y cuando a nivel de los inversores, esto en la fotovoltaica nada más, a nivel de los inversores, se pueda controlar, digamos, la capacidad que se evacúa, ¿no? Por lo tanto, se define la nueva potencia instalada, o la nueva definición de potencia instalada, que es la menor o bien de la suma de los módulos o bien la de los inversores. Esto lo que supone es que se pueden instalar bifaciales o se puede incluso instalar o arrendar más terrenos y aumentar la capacidad de la planta. Dependiendo de cómo se fijó el precio en la transacción, y estoy hablando ya de transacciones que se han firmado en el pasado o que se estén negociando ahora en la actualidad, si nosotros lo fijamos por megavatio pico, bien, pues esto está beneficiando al vendedor. Si lo fijamos por megavatios instalados, pues ahí con la nueva definición de la nueva normativa puede generar discusiones interpretativas a la hora de la determinación del precio final, ¿no? Por lo tanto, fijaros la trascendencia que esto tiene. También tiene una enorme trascendencia la hibridación. Al final hay muchísimas veces que lo que se vende es un portfolio donde se tienen los contratos de terreno firmados y el permiso de acceso concedido, ¿no? El famoso IVA.
Bueno, pues ahora resulta que con ese IVA, pues a través de la hibridación, se puede solicitar una actualización y en lugar de estar hablando de 70 megavatios, pues a lo mejor estamos hablando de 100, porque se incorpora una hibridación para un parque eólico y se incorporan megavatios fotovoltaicos o viceversa, ¿no? O para un proyecto de energías no renovables se le incorpora una tecnología renovable, ¿no? Pero de lo que estamos hablando al final es que ese permiso de acceso ahora te da muchísimo más juego, ¿vale? Te da más juego a través de la nueva definición de potencia instalada en los casos de fotovoltaico y te da más juego a través de la hibridación. Por lo tanto, desde el lado de los vendedores, pues tener muy en cuenta que esto, dependiendo de lo que se haga a posteriori, pues puede impactar en el precio, o debería poder impactar en el precio final de la transacción, y del lado de los compradores, bueno, pues también tener muy en cuenta del abanico de posibilidades que da actualmente un proyecto en Greenfield con un permiso de acceso y conexión concedido. Yo creo que por mi parte, Mónica y Silvia, deberíamos quizá dar, digamos, turno a turno de preguntas, ¿no? Quizás sea lo más importante. Sí. Mónica y Silvia, no sé si está, no se os oye. A ver, ¿nos oís ahora? Que no sé qué problema estamos teniendo. Ahora sí. Vale, Hasta genial. ahora no. Pues nada, estábamos diciendo que vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos han mandado por escrito. Entonces, la primera de ellas dice, en relación a los depósitos de garantías para iniciar el proceso de acceso y conexión en cada comunidad autónoma, cada una tiene un criterio. Enfocando este Real Decreto a las necesarias para autoconsumo con excedentes acogidos a compensación simplificada con una potencia nominal superior a 15 kilovatios, se habla de la presentación de una plataforma web para su tramitación. Me surgen las dudas siguientes. ¿Será un ente único a nivel nacional? Bueno, las garantías se depositan en una caja de depósitos u otra según quién sea el órgano sustantivo para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas. Entonces, en el caso de que sea una instalación competencia del Estado, de la Administración General del Estado, habrá que ir a la Caja General de Depósitos, y si el órgano sustantivo es la comunidad autónoma, habrá que ir a la delegación territorial, normalmente provincial, en la caja de esa comunidad autónoma. La tramitación está unificada. Actualmente cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana y no hay uniformidad en la documentación e inclusive en el criterio. Esta es una pregunta que ya nos han formulado más veces y la respuesta es no. No hay un modelo único, ni siquiera hay un modelo del ministerio. Y sí, es cierto, como ya avanzábamos, que nos puede pasar que una administración haga una interpretación de la norma y otra haga otra más estricta o más flexible, e incluso pasa, y esto es así, que dentro de la misma administración, según el instructor que te toque, se te aplique una interpretación u otra. Es verdad que esta normativa da mayor seguridad jurídica que antes, pero no es infalible, desde luego, ni es totalmente indubitada, digamos, ¿no? Y sigue la pregunta, ¿qué plazos de resolución se fijan? Ahora es complicado hacer el seguimiento. Bueno, si estamos hablando de qué plazos de resolución se fijan de cara al dar el visto bueno a la garantía, ya hemos dicho que en plazo de 3 meses.
a partir del cual se entenderá desestimado esa solicitud de confirmación de que la garantía ha sido correctamente otorgada. Lo cual no quiere decir, ojo, que no puedas recibir una resolución expresa, como pasa habitualmente, de hecho, con las administraciones en el mes 4. Pero ese silencio negativo lo que hace es facultar a ese solicitante para que pueda recurrirlo. La devolución de los avales mejorará. Bueno, por lo menos ahora está regulado que desde que se solicita la devolución de los avales debería la Administración responder en un plazo de 3 meses, cosa que antes ni siquiera estaba expresamente regulado para este caso. Continuamos. ¿Quieres leer tú, Mónica? Bueno, ¿Es necesario constituir la garantía posterior a la fecha de acreditación de que hay capacidad? ¿O podemos emitir garantías a día de hoy, pero no presentarlas hasta que no se acredite que hay capacidad? Muchas gracias. Bueno, como expliqué, las garantías tienen que estar constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, con lo cual ahora ya podemos constituir garantías. Eso sí, habrá que asegurarse que en la fecha de constitución de esa garantía constaba que había capacidad en la red del gestor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actualmente podemos ir constituyendo garantías, pero antes de presentar la solicitud de permiso, conviene asegurarse que en la plataforma web consta que haya capacidad que se pueda otorgar. Luego, bueno, más dudas de plazos que luego dicen que ya se han resuelto. En todo caso, bueno, creo que con las diapositivas queda bastante claro. Vale, otra cuestión. Nosotros tenemos una cuestión acerca de la prelación que otorgaría los permisos solicitados a red eléctrica frente a los de distribución. Es decir, 2 solicitudes hechas el mismo día y con afección al mismo nudo de la red eléctrica, pero cada una de ellas solicitadas a un gestor, distribución o transporte. Esa solicitud de transporte siempre tendrá prelación ante la solicitud hecha a distribución por el hecho de que la solicitud hecha ante el gestor de la red de transporte llega antes que la solicitud hecha ante el gestor de la red de distribución, ya que ésta dispone de 10 días para trasladarle la solicitud a red eléctrica. Ahora, esta cuestión que también ha sido bastante preguntada, es verdad que no está maravillosamente regulada en el Real Decreto, pero sí que estipula que el gestor de la red aguas arriba, en este caso de transporte o red eléctrica, debe tener en cuenta la prelación temporal a la hora de emitir sus informes de aceptabilidad. Eso sí, a la hora de determinar cuál es la fecha que debe considerar para aplicar esa prelación temporal, el Real Decreto estipula que es la fecha en la que recibe la solicitud del gestor aguas abajo. O sea, que sí, está en desventaja, digamos, la solicitud hecha a distribución. Esto desde el punto de vista de a qué va a dar más prioridad el gestor de la red de transporte para resolver. Luego, ¿quieres contestar tú? Bueno, no sé si hay alguna... Para esta última, lo de... Vale, para el desarrollo de proyectos de autoconsumo, para el desarrollo de proyectos de autoconsumo industrial basados en el concepto de redes próximas definidas en el reglamento de autoconsumo, ¿es aplicable este nuevo procedimiento a la hora de solicitar el acceso y conexión? Bueno, pues sí, salvo para las excepciones que están previstas en este reglamento que analizamos, que son el autoconsumo sin excedentes, el autoconsumo con excedentes, si la potencia de instalación de generación es inferior a 15 kilovatios, siempre que esté ubicada en suelo urbanizado, y las instalaciones de extensión a la red para suministros a consumidores de potencia inferior a 100 kilovatios. Es decir, las únicas exenciones a la solicitud de permisos de acceso y conexión en cuanto al consumo con excedentes es cuando la potencia de instalación de generación es menor de 15 kilovatios, con lo cual esa consulta entendemos que no. Ya viene esta de los concursos. A ver, tenemos aquí otra. Si se acude a nudos de red eléctrica que únicamente tienen habilitada la posibilidad de acceder a través de la red de distribución, ¿se pueden convocar concursos para estos? Bueno, el reglamento no hace ninguna precisión o ninguna especificación para estos casos. La única excepción que contiene el reglamento respecto a los concursos de acceso es para los nudos de transición justa. ¿De acuerdo? Todo dependerá. Ha de tenerse en cuenta que la convocatoria de estos concursos de capacidad de acceso es potestativa,
para la administración. Es decir, incluso aunque se cumplan los requisitos, se pueden convocar o no se pueden convocar. O se puede decidir convocar o no, y además por la totalidad o parte. Y además, como digo, el reglamento, sin perjuicio de las interpretaciones que posteriormente puedan hacerse desde el Ministerio, no precisa, no concreta este supuesto en concreto. Todos los nudos de la red de transporte en los que se cumplan esos requisitos, que encajen en algunos de los 3 grupos que mencionaba, podrían ser objeto de convocatoria de concurso de capacidad de acceso. Luego dice, con respecto a la nueva definición del concepto de potencia en instalaciones fotovoltaicas, Pablo, no sé si quieres contestar tú a esta. Dice, no queda claro cuál es el criterio. ¿Se refiere a que la potencia de la planta es igual a la suma de la potencia nominal de los inversores? Yo no sé si ya incluso la podemos dar por contestada. Sí, entiendo que sí, ¿no? Vale. Otra pregunta sobre plazos. ¿Cuándo estimáis, bueno, la famosa pregunta, ¿cuándo estimáis que los gestores de red publicarán la capacidad de los nudos en sus plataformas y, por tanto, finalizará el periodo de moratoria? A ver, esto no lo puede saber nadie a día de hoy. Como decimos, las estimaciones optimistas o más plausibles de red eléctrica es remitirle a la CNMC la propuesta de especificaciones técnicas el 31 de marzo. Pero a partir de ahí, la CNMC la tiene que aprobar y tramitar frente al Ministerio y demás, con el Ministerio y demás. Por lo tanto, pero podría no aprobarla, podría hacer una contrapropuesta. Por lo tanto, es muy difícil decir, no puede decirse cuánto se va a tardar. No sabemos si la CNMC lo va a dar por bueno o no. Las solicitudes de conexión a redes de distribución para promociones inmobiliarias, redes menor de 32, ¿están sometidas a alguna moratoria? Están sometidas a moratoria todas las solicitudes de permisos de acceso y conexión que entren dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Y si estamos hablando de consumidores, de instalaciones de nueva extensión de red para consumidores, suministro a consumidores de potencia menor de 100 kilovatios en baja potencia o menor de 250 kilovatios en alta potencia, ambas en suelo urbanizado, con dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, estarían exentos de la obtención de estos permisos. ¿Tienes alguna más, Mónica? Tengo esta. En cuanto a las solicitudes en curso a la red de distribución en fase de aceptabilidad de red eléctrica, es decir, entiendo que se trata ya de solicitudes formuladas no previamente. Me ha parecido entender que están paralizadas, pero ¿qué hará red eléctrica con las mismas? Suponiendo que actualmente está saturado, pero existe previsiblemente la posibilidad de ampliar dicha capacidad con los nuevos criterios. Un poco más en relación con el tema de la moratoria. No, pero la moratoria se establece para nuevas solicitudes, o sea, las solicitudes que estaban en tramitación a la entrada en vigor de esta nueva normativa siguen con su tramitación. Lo que se paralizaría, que yo he comentado antes, sería en el caso de que se convocasen, pero para el futuro, para la aplicación del nuevo reglamento, para el caso de que se convocasen concursos de acceso en nudos concretos en los que pueda estar implicada esa solicitud. Pero no para las solicitudes que se hicieron antes de la entrada en vigor del reglamento. Luego, otra pregunta. Buenos días. En mi empresa hemos instalado placas fotovoltaicas con potencia de 10 kilovatios. Actualmente el instalador está tratando con la compañía el vertido a la red. O sea, entiendo que estaríamos ante un caso de autoconsumo con excedentes. Me han comentado que no es necesario ninguna garantía o aval con dicha potencia. Como cliente usuario, ¿tengo alguna otra obligación o trámite a tener en cuenta en el futuro? Bueno, como habíamos comentado, los autoconsumos con excedentes, si la potencia de la instalación de generación es menor a 15 kilovatios, están exentos de la obtención de estos permisos y, por tanto, no forman parte del ámbito de aplicación de esta normativa. Con lo cual, las obligaciones a las que deben cumplirse son las del Real Decreto de autoconsumo. No, yo no tengo ninguna más. No sé si alguien... No sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere... Sí, yo creo que hay alguna pregunta más, os las voy a leer yo desde
Vale. y que creo que puede ser más sencillo. Las voy leyendo y vais contestando, ¿vale? Pregunta en cuanto a las solicitudes en curso, en fase de aceptabilidad, me ha parecido entender que están paralizadas. Esta ya está, ya la Jorge. contestaste, Sí, bien. sí. Hay otra pregunta que es, en la solicitud que hay que realizar expresa al órgano que otorga las autorizaciones, ¿hay que poner el nudo? Sí, en las solicitudes, entiendo que nos estamos refiriendo a las solicitudes para que el órgano que concede las autorizaciones dé el visto bueno a la garantía constituida. En ese caso, si el proyecto es de una potencia superior a 100, hay que especificar ya el nudo en el que nos queremos conectar. Bueno, la red, dice específicamente. Luego hay una pregunta que se reitera, y no sé si la contestasteis antes. Dice, para el desarrollo de proyectos de autoconsumo industrial basados en el concepto de redes próximas definidas en el Real Decreto. Sí, esa ya la contestada, contestasteis. sí. Vale. Pues yo creo que están todas respondidas. No sé si alguien quiere contestar, o sea, preguntar, de viva voz. No tenemos esa opción. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Mira, tenemos los correos de las personas que han emitido las preguntas, alguna que se pueda formular en este último tramo o que no haya quedado el destinatario, pues bueno, quiere alguna aclaración adicional, pues se las intentaremos remitir por correo electrónico, os las pasamos luego, si os parece, e intentaremos contestarlas o que intentéis contestarlas y se las pasamos por correo electrónico y bueno, pues les damos satisfacción a esa curiosidad. Y sé que hay 3 más, y vamos por la 18 a la 21, estamos ya en hora de cierre, si os parece, ya te digo, aquellos que tengan esa solicitud pendiente, la responderemos de la manera más acuerdo. ¿Os parece? Sí. Muy bien. Entonces, sin más, tanto a Pablo, a Mónica, a Silvia, a Jorge, por supuesto, agradeceros lo que ha sido la exposición tan densa, importante de este nuevo sistema, porque no es menor vuestras respuestas a todas las preguntas formuladas y el interés que ha tenido toda esta jornada para las empresas y usuarios. Despedirnos, voy a ceder la palabra a Jorge para que si quiere haga una despedida final en nombre de Don Thier, agradecerles su presencia, recordarles que vamos a remitir la respuesta a las preguntas que vayan entrando, las finales, más la presentación y vamos a colgar la grabación del vídeo para ver si tienen ustedes interés en verlo más pausadamente y sin más agradecerles su presencia y darle paso a Jorge Álvarez para que es el Departamento Regulatorio de Derecho Público, cuando es mi competencia, Don Thier, para que se despida de todos ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación en esta jornada o este pequeño evento que hemos hecho sobre esta norma tan importante y a la vez tan compleja. Y, por supuesto, estamos a su disposición para cualquier aclaración o cuestión que haya podido quedar pendiente y que consideren de interés. Muchas gracias y adiós. Les comento por último que si alguno quedara con cualquier que no lo hubiera podido plantear, pueden mandarlo al correo cparedes@fade.es. Igualmente, sé que figuraba en el inicio también de la convocatoria, igualmente les las trasladaremos a Don Thier para que puedan contestar. Y muchas gracias y me despido. Hasta luego.